Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al versículo 11 inclusive. Nos hemos detenido sobre lo que es verdaderamente la voluntad de Dios y el ser llenos de esta voluntad de Dios en toda sabiduría. Hasta allí hemos avanzado en el versículo 9. Hoy nos toca ver el aspecto de la inteligencia espiritual. Cuando uno ve al apóstol Pablo haciendo esfuerzos por el crecimiento, por una vida agradable de los creyentes, porque lleven fruto para toda buena obra, para que sean fortalecidos, para que encuentren gozo, él no tiene otra cosa que orar a favor de que conozcan y experimenten la voluntad de Dios. ¿Quiere todas estas cosas? Vienen a partir de experimentar la voluntad del Padre en nuestras vidas. En controles Marcia Córdoba, mi nombre Rubén Herrera, bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Que todo principado hoy queda sujeto bajo nuestros pies. Hoy vengo a declarar que se abren los cerrojos y aquel que está cautivo recibe libertad. He venido a establecer a Cristo como Rey de Reyes y les entregamos el dominio de esta ciudad. Establezco a Cristo como Rey de Reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y les sometemos a su voluntad. Establezco a Cristo como Rey de Reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Hoy vengo a decretar un tiempo nuevo donde se rompen las cadenas que oprimen la ciudad. He venido a decretar que el hombre fuerte es atado y les entregamos a Cristo toda autoridad. Establezco a Cristo como Rey de Reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad. Arrebatamos y poseemos y las sometemos a su voluntad. Establezco a Cristo como Rey de Reyes y les entregamos el gobierno de esta ciudad.
Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estamos acá en el primer capítulo de Colosenses, en el versículo 9. Epafras ha sido el embajador de los colosenses. Ha llegado hasta Roma para mostrar inquietamente preocupación por los creyentes que están acosados por dos fuertes doctrinas. Uno tiene que ver con aquellas prácticas judaizantes que obligaban a la circuncisión, a guardar las celebraciones, las fiestas y también el día de reposo. Aquellos que instaban a volver a la ley y a ser religiosos, conservando toda una suerte de ritual externo, donde no había compromiso espiritual, donde no se aceptaba la salvación por medio de la fe, por medio de la gracia, sino que se aceptaba, esto sí, como un comienzo, como un inicio, pero que habría que ofrecer a Dios una suerte de vida consagrada con ritos, ceremonias y tradiciones. Cristo más lo que uno podía hacer. Esta era la receta de los judaizantes. Por otro lado, la otra doctrina que estaba invadiendo a los colosenses era la de los gnósticos. Gnosis, que significa conocimiento. Ellos apostaban a lo siguiente. Habían dicho a los colosenses que en realidad ellos estaban incompletos. Aquí la palabra llena o llenos es una palabra clave en esta carta, porque los falsos gnósticos, los que en falsedad se presentaban como cristianos y no lo eran, estaban tratando de convencer a los colosenses que para estar bien con Dios había que estar llenos del conocimiento. Tendrían que iniciarse en los misterios que solo y únicamente ellos enseñaban. Entonces Pablo refuta esta idea diciendo que ellos, para estar verdaderamente llenos, debían estar llenos de el conocimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era suficiente para estar completos o para sentirse completos. Obviamente que cuando uno no está en la voluntad de Dios, enteramente en la voluntad de Dios, va a sufrir ciertos vacíos y esa sensación de insatisfacción, de insaciedad. De pronto nuestros pensamientos se van a disparar en muchas otras direcciones. Porque yo no tengo esto, porque los demás han logrado y yo no he logrado esto y aquello. Y hay como una sensación de incompletud. No se siente uno lleno. Bueno, porque no está en la perfecta voluntad de Dios. Cuando uno se sabe en la entera y perfecta voluntad de Dios, hay paz, nada falta, todo lo demás son accesorios que vienen simplemente a auxiliar situaciones temporales y momentáneas. Pero no nos aferramos de esas cosas, de esos accesorios, como la gran panacea, como el gran logro que sin eso no somos felices o no somos completos. El apóstol está dando una receta aquí de lo que en realidad completa al creyente, y es ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y esto es lo que leemos en el versículo 9. Intelectualismo contra conocimiento de la voluntad de Dios. Conocimientos humanos para tratar de sortear obstáculos, para tratar de tener ventajas sobre otros, contra estar operando en la perfecta voluntad de Dios. Sabiduría humana contra sabiduría espiritual. Y es bueno decirlo, como creyentes nosotros podemos tener
y aspirar a tener conocimiento intelectual en toda ciencia y en toda sabiduría, en toda inteligencia. Y esto no contradice a el Señor, quien también ha dado la ciencia y también ha dado la sabiduría humana. Pero el creyente está operando en dos terrenos, no solamente en un terreno natural, sino en un terreno espiritual. Y para poder entrar con propiedad a la vida, ahora, esta vida nueva en Cristo Jesús, necesitamos conocer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas, porque ella nos abre el discernimiento, nos lleva a un ámbito donde podemos ver tanto lo espiritual como lo natural y donde podemos tomar buenas decisiones. Ya hemos estado viendo que para tener el conocimiento de la voluntad de Dios es necesario sabiduría espiritual. Y hemos definido a sabiduría espiritual como ese discernimiento, esa abstracción del terreno de la prueba, de la enfermedad, de los avatares de la vida, y poder entrar en lo espiritual para poder discernir qué es lo que conviene. El creyente encuentra esta habilidad de salirse de la situación, salirse del problema, de la enfermedad, etc., cuando va en la oración y en la meditación. Hoy vamos a ver que para saber la voluntad de Dios también necesitamos inteligencia espiritual. ¿Qué es eso? Bueno, de eso está hablando el apóstol hoy, va a hablar la Escritura. Nuestra pausa, ya volvemos con mucho más. Mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Oh, te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría
e inteligencia espiritual. Estamos hablando acerca de voluntad, la voluntad del Padre. Y ya hemos situado nuestro contexto en esa familia judía donde el Hijo hace la voluntad del Padre. Como hemos visto Juan, capítulo 5, versículo 19. Nada puede hacer el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso también hace el Hijo. Esta era la forma en que había experimentado el Señor Jesucristo la voluntad de Dios Padre. La había conseguido en toda sabiduría espiritual. Cuando orando, meditando, después del largo día, después del final de la tarea, como buen hijo iba a dar el reporte a su padre, iba a contarle lo sucedido, dónde había estado, qué había hecho, y también iba para recibir el consejo para el día siguiente. Esto es sabiduría espiritual. Cuando terminamos el día, orando. Cuando terminamos el día, reflexionando. Cuando ponemos nuestros actos delante del Padre para que Él lo tome, para entrar en un diálogo profundo que no termina con un simple discurso nuestro, sino que va a terminar con sus instrucciones, con aquellas cosas que necesitamos cambiar, con esa palabra que necesitamos recibir, con la dirección para el día siguiente. Y así podremos decir, como diría el salmista, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Nadie puede irse a dormir sin esta experiencia, porque estará turbado, estará afligido, lleno de ansiedad, moviéndose para un lado y para otro en la cama. Los pensamientos serán aturdidores. Pero cuando nosotros oramos y descansamos y pedimos dirección, qué paz podemos encontrar y qué reposo precioso para empezar el día siguiente. Esto es sabiduría, encontrar la habilidad de abstraernos de la realidad natural para irnos a lo espiritual, irnos al Padre, y que el Padre en oración y en meditación nos pueda dar sabiduría, es decir, discernimiento entre lo bueno y lo malo para poder elegir y para poder decidir. Ahora, dice la Escritura aquí también que necesitamos inteligencia espiritual. Para conocer la voluntad o ser llenos del conocimiento de su voluntad, necesitamos inteligencia espiritual. La palabra original para sabiduría, cuando hemos estado hablando hace unos programas atrás acerca de sabiduría, era la palabra griega Sofía, como el nombre, Sofía. Pero para la inteligencia es la palabra que habla de phronesis. Phronesis, esto es inteligencia. Se traduce como entendimiento, como prudencia, pero en realidad la palabra griega phronesis, de phren, que significa mente, de allí aparece la palabra para nosotros en el latinizada o traducida así para nosotros la palabra frente, es el asiento de los pensamientos. La mente se encuentra allí, ¿verdad? En nuestra frente, la capacidad para pensar. Ahora, phronesis es el uso recto de la mente. Esto es phronesis, inteligencia. Es el uso recto, es el uso correcto de la mente. Pablo ha utilizado ya este término en otra carta suya. Vamos a Efesios, el capítulo 1 y versículo 18, donde aparece esta palabra también, phronesis. Dice 1:18 de Efesios:
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es decir, de nuestra fronesis, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, según la operación del poder de su fuerza. En este caso el apóstol está orando a favor de los efesios y está pidiendo que Dios alumbra los ojos de su entendimiento, o en otras palabras, que ellos tengan un correcto uso de la mente, que la mente sea iluminada. ¿Para qué? Bueno, para el caso de los efesios y para nosotros también necesitamos una mente iluminada, un uso correcto de nuestro entendimiento, de nuestra mente, que nuestros pensamientos sean correctos para saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, saber cuál es la riqueza que tenemos como herederos de su gloria, nosotros los santos, y para que sepamos también cuál es el poder que actúa para con nosotros, es decir, esperanza, riqueza y poder. Fíjese si nuestra mente debe ser iluminada el día de hoy con esta fronesis, que tengamos entendimiento, porque si usted sale a la calle y no sabe cuál es la esperanza de gloria que usted tiene, porque si usted y yo salimos a la vida hoy y no sabemos cuáles son las riquezas de la gloria que tenemos como herencia, y si usted y yo salimos al mundo el día de hoy y no sabemos cuál es el poder que opera en nosotros, estamos en una ignorancia y en una tenebrosa situación de nuestra mente, anulado, como entontecidos, necios. ¿Y cuántos días hemos andado así? Sin el conocimiento de nuestra esperanza, sin el conocimiento de las riquezas que tenemos en el Señor y sin el conocimiento del poder que actúa en nosotros. Fronesis. Para entrar en la perfecta voluntad de Dios hay que tener una mente despierta. Y una mente despierta significa conscientes de la realidad de la esperanza, conscientes de la realidad de las riquezas, conscientes de la realidad del poder que actúa en los hijos de Dios. Cuán fácilmente olvidamos esto. Cuán fácilmente nuestra mente se dispara para sentirnos defraudados, sin esperanza. Cuán fácilmente nuestra mente se mete en esos pasillos oscuros de la pobreza y de la desesperación. Cuán fácilmente entramos en la flaqueza y en la debilidad. Pero nuestra mente debe estar alerta, despierto, conscientes de una realidad que tenemos como hijos, llenos de una esperanza gloriosa, ricos porque somos herederos de un Padre precioso y poderosos por el poder que actúa sobrenaturalmente en nosotros. Pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Delante de ti y esperaré. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Tú calmas mis tormentas, sostienes mi vivir. Me sanaste al estar enferma, no te alejarás de mí. Confío en ti.
Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estamos acá en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Ya hemos pasado por esta palabra preciosa desde el griego, que es la palabra inteligencia, phronesis. Tiene que ver con el uso correcto o el uso recto de la mente. Cuando Pablo la emplea ya en Efesios capítulo 1, versículo 8, dice y habla acerca de tener la capacidad consciente, de tener la realidad consciente de ser herederos, de tener el poder de Dios en nosotros y el de tener esperanza, saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Estos tres elementos hacen a un creyente un hombre o una mujer poderoso. Cuando nos deslizamos, cuando la mente divaga a otro terreno, entramos en una fragilidad y en un estado de vulnerabilidad para el enemigo. Perder de vista que nuestra esperanza está en los cielos, de donde esperamos también al Señor. Saber que nuestro lugar no es la tierra, sino la misma presencia de Dios y por toda la eternidad. El perder de vista que somos herederos de las riquezas de el Dios del universo. El perder de vista de que hay un poder que actúa supereminentemente en nosotros, de acuerdo al poder y a la operación de su fuerza. Bueno, todo esto nos hace llevar a nosotros a ser creyentes frágiles, perdidos, desorientados, abatidos, empobrecidos. Pero ahora nos vamos a ir a otro término o a otra traducción de este término, inteligencia, que tiene que ver con el griego sunesis. También se traduce así, o cuando el griego habla de inteligencia, habla de sunesis. También es entendimiento, pero se traduce con inteligencia. Es decir, la capacidad de pensar o la organización de la mente ante diferentes situaciones. Y hay un pasaje increíblemente hermoso que está en Lucas, capítulo 2, verso 47, porque este término sunesis se va a emplear para la mente más brillante que jamás existió sobre la tierra. La mente del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2, verso 47, y Lucas está escribiendo en griego, y para los griegos, dice, hablando de la persona del Señor Jesús, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Todos los que le oían a Jesús se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El apóstol Pablo va a escribir en otra oportunidad que nosotros los creyentes tenemos la mente de Cristo. Y esto realmente no es un buen deseo. No es una metáfora, una alegoría, no es una cuestión de pensamiento del apóstol con eso de, vamos a pensar que en realidad ya pensamos como en Cristo o como Cristo.
Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice esto acerca de la mente de Cristo. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Y la palabra allí, para sentir, se traduce como pensamiento, o se traduce como la mente de Cristo. También en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, va a hablar acerca de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pues la Escritura dice: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando usted y yo hemos nacido de nuevo, ha empezado a operar en nosotros la nueva criatura. Hemos nacido en Cristo y esta nueva criatura, este nuevo yo, está creciendo. Junto con el crecimiento viene un desarrollo interno también que ha venido a ocupar y a cambiar nuestro estado natural por un estado sobrenatural. O este diseño malogrado por el pecado ha venido a reorganizarse y ha venido a surgir de nuevo para instalarse como el diseño que debía haber sido desde siempre, el diseño original. Esto también es cierto no solamente para nuestro espíritu, que antes estábamos muertos en delitos y pecados y hemos venido a vivir, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Esto no es solamente cierto para nuestro cuerpo, que ha venido a ser redimido y empieza de nuevo a operar como templo del Espíritu Santo, como templo del Espíritu de Dios, y por ende nuestro cuerpo comienza a sentir y a experimentar un cambio diferente, desde lo fisiológico y desde lo sensorial. No solamente es cierto para nuestros sentidos, que antes estaban corrompidos y ahora vuelven a restaurarse y regenerarse, sino también es cierto para nuestra mente. Científicamente está comprobado que los creyentes en Dios, aquellos que tienen temor de Dios, operan en la corteza más externa del cerebro. En otras palabras, el pensamiento está en el nivel más alto. Sí, porque tenemos la mente de Cristo. Al Señor se lo admiraba por esta mente que no estaba contaminada, que no estaba llena de pensamientos pecaminosos, que no tenía iniquidad, que no estaba llena de toda esa carga de negativismo que nos ha traído el pecado. Pero nosotros también podemos llegar a esta mente y a este pensamiento, porque así lo dice la Escritura. El apóstol dice que tenemos la mente de Cristo y él está orando para que usemos esta mente, esta capacidad racional, según Colosenses 1:9, en toda inteligencia espiritual. En otras palabras, ponga cabeza a lo que cree. En otras palabras, sea inteligente. Nuestra fe no es para tontos. Nuestra fe es, y nos ha sido dada, para nosotros que tenemos la mente de Cristo y que somos los más inteligentes del planeta. Y voy a explicar este concepto después de la pausa. Ya volvemos con más
originales bíblicos de usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Pensaste mucho antes de nacer. Mi corazón tú lo formaste para adorarte. Fui creado y para estar siempre a tu lado y andar de tu mano. En esta vida muchas veces te fallé y me alejé de tu camino. Y estando lejos he podido comprobar que no hay sentido. Quiero regresar contigo. Y regresar a mi diseño original y para siempre adorar con mi voz y mi manera de vivir. Así te quiero yo servir, para adorarte quiero vivir. Pensaste mucho antes de nacer. Mi corazón tú lo formaste para adorarte. Fui creado y para estar siempre a tu lado y andar de tu mano. Y en esta vida muchas veces te fallé y me alejé de tu camino. Y estando lejos he podido comprobar que no hay sentido y quiero regresar contigo. Y regresar a mi diseño original y para siempre adorar con mi voz y mi manera de vivir. Así te quiero yo servir, para adorarte quiero vivir. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estamos hablando acerca de inteligencia. El creyente ha sido llamado a tener la mente de Cristo y hemos pasado ya por algunos pasajes muy interesantes que nos han dado este concepto de inteligencia o de mente. Cuando vimos el primer concepto de inteligencia, dijimos hablar de phronesis, es decir, el uso correcto de la mente. Y cuando hablamos de sunesis, estamos hablando de inteligencia, entendimiento.
Es la palabra que se empleó allá en Lucas para hablar acerca de la admiración que tenían por el Señor, por su inteligencia. Y es la misma palabra para Colosenses 1:9 cuando habla acerca de inteligencia espiritual. Más allá de lo que la ciencia ya nos ha comprobado, que los creyentes somos mucho más inteligentes, utilizamos áreas del cerebro expandidas y más cerca de la corteza externa que cualquier otro ser humano en la Tierra, más allá de esa comprobación científica que es ciertísima y a la que en el día de hoy tantos científicos se golpean la cabeza, porque antes se pensaba que el hombre y la mujer de fe eran tontos, eran pobres débiles mentales. En realidad se descubrió que son los más inteligentes o los que usan una mayor capacidad de la inteligencia y del cerebro humano. Ahora, déjeme decirle por qué somos los más inteligentes. El creyente en Cristo es el más inteligente porque frente a la eternidad eligió lo mejor. Frente a la consideración de lo que pesa, lo que vale, la vida temporal aquí en la tierra y lo que en tiempo también vale, evaluó que es mejor la eternidad de gloria con Dios Padre, con su Hijo el Señor Jesucristo, con la comunión de los santos, con elegir lo correcto, lo bueno, por encima de el placer momentáneo que da el pecado aquí en la tierra. Uno indudablemente se da cuenta que es la mejor elección y que es mucho más inteligente. Si usted ya decidió por Cristo y ha decidido reconciliarse con Dios, permítame felicitarlo, usted es la persona más inteligente del mundo. Había 2 ladrones en la cruz cuando crucificaron al Señor Jesucristo. Los 2 comenzaron con burlas y con palabras torpes para con el Señor. Pero uno de ellos reaccionó inteligentemente a tiempo, reprendió a su compañero diciéndole: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Y volviéndose a Jesús, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un hombre inteligente para poder reaccionar a tiempo. ¿Dónde está ese ladrón? En el paraíso, junto con el Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor. Fue la respuesta a esa manifestación de inteligencia. Muchos hombres pudieron haber vivido vidas gloriosas. Uno de estos ejemplos bíblicos es el caso de Moisés. Moisés tenía todo el conocimiento y la sabiduría de los egipcios. Él estaba como el hijo de la hija del faraón. Era un príncipe en el país más poderoso de toda la tierra y con toda la riqueza, el control, el dominio, la fama y todo lo que éste ofrecía. Sin embargo, usando de inteligencia, se volvió al propósito, buscó su propio pueblo y se aferró del Dios vivo y verdadero. Terminó en el desierto, terminó 40 años huyendo y criando cabras. Luego pasó a ser el libertador y los introdujo en la tierra prometida. 80 años de una vida que parece no muy inteligente, malgastada, pero ¿quién le puede quitar la gloria eterna a Moisés? Lo que parece ser no inteligente para los hombres y para el mundo se traduce como lo más inteligente para Dios
y para toda la eternidad. Quizás usted ha sido de esas personas que la han criticado mucho y le han dicho, ¿cómo vas a elegir esto y aquello? No es inteligente, esto no te va a dar futuro, aquí no hay dinero para vos, nunca vas a lograr, como cualquier hijo de buen vecino, tener tu casa, tu auto, o etcétera, tener una profesión, etcétera. ¿Cuántas palabras, verdad? Desafiando la inteligencia, la razón. Pero si has sentido el llamado poderoso de Dios y has elegido por Él, te has transformado en la persona más inteligente del mundo. ¿Y por qué? Porque hemos elegido no a la riqueza circunstancial o momentánea que ofrece el mundo. Hemos terminado eligiendo la riqueza del Dios rico y eterno, para siempre. No por un momento, sino ser ricos para siempre. No hemos elegido la risa y el gozo temporal que nos ofrece la vida o el placer momentáneo que ofrece la vida. Hemos elegido el placer eterno y el gozo por toda la eternidad. No hemos elegido a un patrón rico y estar en la mejor empresa y más reconocida del planeta. Hemos elegido estar bajo las órdenes del patrón, el dueño del universo, el mejor patrón y pagador del mundo. ¿Somos o no somos inteligentes? Quizás usted diga, bueno, yo no sé tantas cosas como sabe mi vecino, mi amigo, mi compañero, que no tiene a Cristo. Pero usted sabe lo único suficiente y lo más importante. Su mente se ha abierto a conocer los pensamientos nada más ni nada menos que del Creador. La vida usted ahora la conoce desde la visión del Creador, no desde la tontería de la especulación humana o del razonamiento humano. Usted es la persona más inteligente, porque ahora no está tratando de sortear si hay extraterrestres o si no hay extraterrestres, si los astros le pueden dar su futuro o no le pueden dar su futuro, si acaso un adivino, un agorero le puede ayudar en el próximo paso o no. Usted es el ser más inteligente, porque sabe qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Usted sabe de un mundo espiritual y de un mundo natural. Usted sabe de un enemigo del alma y usted sabe de un creador del alma. Usted sabe que hay un pasado, un presente y que va a haber un futuro. Usted ya ha determinado lo que es la vida, ha encontrado el propósito en la vida, sabe para cuál y qué cosa ha sido creado, para quién usted ha sido creado. Usted tiene toda la información completa. Usted no está perdido en el universo, usted no tiene que encontrar respuestas todavía. Todas las respuestas han venido al haberse encontrado con su Creador, al haber encontrado la perfecta voluntad de Dios para su vida, al haber encontrado propósito, al haber encontrado la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Usted ya no necesita saber más nada de tanta tontería que hoy se pueda descubrir, porque en realidad todo lo que se descubra no va a ser otra cosa que seguir coincidiendo con lo que ya está escrito y ha sido revelado por nuestro precioso Dios en la Escritura. Usted es la persona más inteligente si ha encontrado a Cristo Jesús y ha escapado del lazo del enemigo, del diablo y de la condenación y de la muerte eterna. Permítame felicitarlo. Hasta nuestro próximo programa.
todos mis pecados. Ahora mi Señor, de la oscuridad me sacó, me trajo a la luz. Cuán grande es su amor. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.